Hola, bienvenidos al canal de Rocío del Cerro Comunicación. Bienvenidos a este espacio destinado a emprendedores, a gente que nos reciclamos, a gente que sabemos que tenemos derecho a una nueva vida. Hoy nos vamos a centrar en un montón de preguntas que todos tenemos ahí en nuestro interior de una forma u otra, gente que venimos de un trabajo por cuenta ajena, que de pronto nos hacemos emprendedores, que nos damos de alta como autónomos, ese tema del que muy pocos hablan pero que todos llevamos en la cabeza y del que nos surgen muchísimas preguntas. Para resolverlas, todas estas preguntas, tenemos hoy con nosotros en nuestro canal a Susana Martín Misol, de IMS Consulting. Le repetiré varias veces el nombre para que se queden con ello. Ella es abogada, es emprendedora y lleva más de 10 años atendiendo consultas de emprendedores, respondiendo a todas sus preguntas. Bienvenida, Susana. Gracias. Muy bienvenida a este canal que es de emprendedores. Y muchas veces los emprendedores me dicen, pero ¿yo tengo que hacerme autónomo? O al principio, cuando uno es emprendedor, no hace falta. ¿Cómo es esto? A ver, si nos atenemos a lo que dicen las administraciones, que son Hacienda y Seguridad Social, desde el momento que tú realizas una actividad de manera habitual, tienes que darte de alta en Hacienda como actividad económica y en Seguridad Social en el régimen de autónomos, ¿vale? El criterio que se sigue es que la actividad la realices de manera habitual. El problema está en cuándo es habitual, ¿vale? No hay nada escrito y hay un montón de leyendas urbanas en torno a si no superas los 3.000 euros no te tienes que dar de alta, si no superas el salario mínimo no te tienes que dar de alta. Son eso, leyendas, ¿vale? Desde el momento que realizas una actividad de manera personal, habitual y directa, con ordenación de medios propios, Hacienda te dice que te tienes que dar de alta como actividad económica y Seguridad Social te dice que tienes que estar dada de alta en el régimen de autónomos, ¿vale? Es decir, tienes que ser autónomo. O sea, que eso de los 3.000 euros ya no vale para nada. No, eso yo creo que salió por el modelo 347, que es un impuesto de cruce, en el que una vez al año tú le dices a Hacienda, yo le he vendido a Rocío por 3.500, y Rocío le dice a Hacienda, yo le he comprado a Susana por 3.500. Hacienda cruza datos y si las dos cifras coinciden, no pasa nada. Si yo no me he dado de alta como autónoma y tú estás diciendo que me has vendido, que me has comprado y yo no digo nada, Hacienda le salta una alarma y dice, uy, aquí hay algo que no cuadra. Si ahí la cifra son 3.000 euros, si no llegas a esos 3.000 euros no apareces en ese impuesto. Entonces de ahí surge una de las leyendas urbanas en torno a la cifra de los 3.000 euros. En los emprendedores, como por ejemplo yo, que somos emprendedores tardíos, porque venimos de trabajar por cuenta ajena durante mucho tiempo, existe también la cosa de, es que yo no me quiero dar como autónomo porque entonces pierdo todos mis derechos para la jubilación. ¿Tú eso te lo han preguntado? Sí, muchas veces, pero no es tampoco exactamente así, ¿vale? En la Seguridad Social hay diferentes regímenes, depende de qué hagas, qué actividad económica, qué actividad profesional tengas. Está el régimen general, que es el que tenemos todo cuando trabajamos para una empresa, o el régimen de autónomos. Cuando te das de alta en el régimen de autónomos no significa que pierdas lo que has acumulado en el régimen general, sino que empiezas a generar un derecho diferente. Entonces, en el momento que tienes que jubilarte, que tienes derecho a acceder a esa pensión, que ya veremos si ese derecho cuando nos llegue el momento sigue estando ahí, hay que ver tu vida laboral cómo ha sido, ¿vale? Esas cantidades que has ido acumulando, en qué régimen te dan derecho a pensión o no, ¿vale? Sí que suele pasar, y es muy habitual, que los autónomos coticemos por la base de cotización mínima para pagar lo mínimo posible, pero realmente no es porque sepamos qué estamos haciendo con nuestra pensión, sino porque queremos pagar lo menos posible, ¿vale? Entonces se da muchas veces el caso de, jolín, toda la vida siendo autónomo y ahora me jubilo y cobro 600 euros. No es que todos los autónomos cobren 600 euros, sino que si siempre has estado cotizando por lo más bajito, vas a tener una pensión bajita. Lo ideal es cuando llegas a lo mejor en torno a los 55 años o así, ver un poco con el INS cómo están tus cotizaciones y ahí hacer un estudio y valorar qué hago. ¿Me hago algún tipo de ahorro alternativo? ¿Me subo la base de cotización? ¿Qué es lo que hago? Claro, porque en este caso a lo mejor lo barato puede terminar saliendo caro. Sí. ¿No? Lo suyo es cuando inicias, cuando empiezas, que es cuando menos ingresos tienes,
ahorrarte lo más posible, pagar lo menos posible, pero según va creciendo tu actividad, lo suyo es que vayan creciendo también tus gastos. Muy bien, pues ahora yo soy un emprendedor, ya soy una autónoma, pero de pronto las cosas me empiezan a ir muy bien. ¿Cuál es el momento en el que debo ser empresa? Ese es otro tema también un poco complicado de responder, ¿vale? Hay actividades que te exigen una forma jurídica concreta, la mayoría de ellas no. ¿Y cuándo es el momento idóneo para una persona que empieza como autónomo decir, ahora voy a montar una sociedad? Hay dos impuestos, ¿vale? Al final nos regimos por impuestos, queramos o no, pagamos impuestos. Todas las personas físicas pagamos el IRPF, que es lo que nos descuentan de la nómina cuando trabajamos para una empresa. Cuando eres autónomo pagas el mismo impuesto, con la diferencia de que cuando trabajas para una empresa, la empresa te descuenta una cantidad y cuando eres autónomo eres tú quien tienes que ingresarlo. El IRPF lo malo que tiene es que es un impuesto de tramo, ¿vale? Cuanto más ganas, más pagas. Y el impuesto de sociedades, que es el que pagan las sociedades, es un impuesto con un tipo más estable, ¿vale? Suele estar en torno al 25%, o así para hacer cálculos rápidos. En el momento que tú como autónomo, tu IRPF está por encima de ese 25%, lo suyo es que montes una sociedad. ¿Por qué? Porque vas a evitar esa tributación más alta. ¿Y más o menos eso cuánto dinero supone? En dinero, en cifras, no te puedo decir una cifra. Esto sería haciendo unos cálculos, sí, ¿no? Y unas tablas, ¿no? Que se podrán consultar. Sí, son las mismas tablas que cuando tú trabajas por cuenta ajena, la empresa te pasa el modelo 145 y le dices si pagas o no pagas hipoteca, si tienes hijos, si tienes cónyuge a cargo, al final es tu renta igual, ¿vale? Y en la renta no es como el IVA, que dices, pues es el 21% y ya está, sino que depende de tus circunstancias personales, vas a estar en un tramo más elevado o en un tramo inferior. Entonces no se puede, no hay una cifra, no puede ser, pues a partir de 300.000 euros ya montas una sociedad. No. Es el problema que tiene la fiscalidad, que no es una pregunta-respuesta tan inmediata, sino que hay que verlo. Quería saber por qué a la hora de casarnos tenemos un noviazgo y a la hora de formar una empresa no tenemos también un noviazgo con los socios, porque muchas veces en los emprendedores, ¿no? Es gente que has conocido, que te parece que es muy divertido, muy echado para adelante, que tiene 4 contactos y tal, y dices, con este ya tengo yo socio para toda la vida, ¿no? Pero luego las cosas van mal y es tan difícil, ¿no?, deshacer una empresa, ¿o no? Sí, igual que el autónomo no, el autónomo es igual de sencillo darse de alta que darse de baja, pero cuando montas una sociedad, igual que en menos de una semana puedes tener la sociedad funcionando, perfectamente operativa y es económico, no llega está en torno a unos 300 euros como mucho, ¿vale? No suele ser más. Disolver una sociedad no solo es un proceso más lento, más tedioso y más caro, no baja de 1.000 euros, ¿vale? Y sobre todo cuando tú montas una sociedad te ilusionas con tu proyecto, te ilusionas con tu idea, es todo maravilloso y no tienes en cuenta esos problemas que puede haber en un futuro. Si además los dos socios tienen el mismo peso, la misma importancia, en la sociedad me refiero, puede ocurrir que si uno no quiere disolver, la sociedad no se pueda disolver. Una sociedad paralizada sigue teniendo obligaciones, tanto con Hacienda como con obligaciones mercantiles de presentación de libros, cuentas y demás. O sea, es un tema que no tenemos en cuenta porque al principio te ilusionas con tu idea, con tu proyecto, va a ir todo genial, pero a la larga, si no va todo tan bien como esperábamos, puede traer consecuencias. O sea que sigues teniendo el follón con tu socio, pero sigues con los follones con Hacienda, los follones con todo. O sea, todo sigue hasta que esa persona jurídica, ¿no? Sí, no acaba o no termina, ¿no? Sí, cuando tú creas una sociedad estás creando algo que se llama persona jurídica, ¿vale? Eso es un ente que no es un ente físico, pero tiene obligaciones con terceros, tiene obligaciones, es como una persona física, pero no la vemos, ¿vale? Entonces, el que deje de existir lleva una serie de procedimientos, una serie de trámites, no es algo tan sencillo. Claro, y hasta que no se extingue, tú sigues con las obligaciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, tú te puedes enfadar con tu socio, pero a pesar del enfado, tú sigues pagando, ¿no? Sí, y hay mucha gente que, yo la tengo inactiva y dejas la sociedad ahí y ya está, pero sigue existiendo.
Hasta ahora el registro mercantil no te dice nada, pero porque tú todos los años tienes obligación de presentar tus cuentas, tus libros. Hasta ahora el incumplimiento de esas obligaciones el registro mercantil no se está metiendo. Cuando se empiece a meter ya veremos A ver qué pasa. a ver qué pasa. Oye, y a ti, cuando te van los emprendedores, ¿cuál es la pregunta que más te hacen? ¿Qué ayudas hay? ¿Qué ayudas hay directamente? Sí. Y entonces, ¿y vosotros ya sabéis el catálogo de ayudas? ¿En tu consultoría las buscáis? ¿Cómo funciona eso? El tema de las ayudas sí que es verdad que ahora es como que emprender está de moda y te dicen hazte autónomo, que te damos ayudas y demás. Las ayudas son algo que están ahí, los tienes que pedir. Si te puedes beneficiar, genial, pero no puede ser la base de tu proyecto. Tienes que tener un proyecto sólido, con unos objetivos más o menos claros, para que el propio proyecto sea sostenible. Las ayudas están ahí, hay que pedirlas, pero ni luego hay tantas como a veces parece que hay, ni pueden ser la base del proyecto. Efectivamente, que el maná no llueve. Quería saber también, ¿por qué la gente cuando va a la consultoría va ya con todo hecho? A mí es una cosa que me sorprende en comunicación. Por ejemplo, yo soy consultora en comunicación. Y hay veces que te vienen con la idea tan cerrada que tienes que empezar a decir, no, bueno, esto quizá no, esto... ¿A ti no te pasa también? Sí, pero yo creo que muchas veces es porque nos enamoramos de nuestras ideas, de nuestro proyecto, y en nuestra mente funciona súper bien y está todo pensado como nosotros lo hemos imaginado. Pero hay que llevarlo luego a la realidad y hay que ver si lo que has ideado realmente se adapta a la legalidad y se adapta... ¿A ti no te pasa a veces que tienes que llevar a la gente a tierra? Tienes que decir, vamos a ver, este es el mundo de tus sueños, de tus ideas, pero mira, Sí, sobre muchas. el papel... Muchas, y yo creo que la gente también por eso es reacia a ir a preguntar, porque es como, yo tengo aquí mi mundo, va todo genial, y va a llegar Susana y me va a decir, ¿tienes obligaciones con Hacienda? Soy como la parte... Y además el aterrizaje forzoso de algunas ideas. Tú eres el aterrizaje forzoso, pero además eres una mujer que, como llevas tanto tiempo con emprendedores, también les das mucho consejo, ¿no? Sobre planes de negocio, ideas de negocio, ¿no? Sí, además lo suyo es hacerlo. Yo le digo, no le llames plan de negocio, no le llames business plan, pero párate, coge una hoja y por lo menos con los ingresos y los gastos, sobre todo los gastos, porque es muy fácil cuantificar los gastos que vas a tener. Es más difícil porque muchas veces te dicen, es que no sé lo que voy a ganar. Vale, no sabes cuánto vas a ganar, pero sí que sabes cuánto vas a gastar. Entonces hay que ver con tu actividad cuál es el mínimo nivel de ingresos que tienes que tener para por lo menos cubrir esos gastos. Ya no estoy hablando de dar beneficios, pero por lo menos cubrir gastos y que no te genere una deuda, una situación peor a la que tienes cuando vas a emprender. O sea que consultarte a ti, que eres Susana Martín Misol de IMS Consulting, realmente al final te puede ahorrar dinero, ¿no? O sea, aunque te lo gastes en la consultoría, porque tú estás dando un montón de ideas, ¿no? Hombre, lo suyo es que antes de hacer cualquier actividad, además lo hacemos en todas las actividades, siempre preguntamos por qué a la hora de montar un negocio no, porque llevamos nuestra idea cerrada y pensamos que ya está todo hecho. Pues yo creo que porque en muchos cursos que hay para emprendedores no ha sido una parte muy visible esta de la parte legal, ¿no? Nunca se habla de esta parte que, como tú decías, es como la parte más oscurilla, ¿no? Que parece como que mata ideas, ¿no? O se habla de una manera excesivamente jurídica, con términos que al final no estás acostumbrado a utilizar, y yo creo que cuando te hablan con una terminología que además no entiendes, es como que te produce cierto rechazo de esto no. O muchas veces te dicen, no, esto me lo llevo a la gestoría. No puedes dejar tu empresa, tu negocio, tu vida en manos de tu gestoría, ¿vale? Tú tienes que saber qué estás haciendo. La gestoría te va a ayudar, pero tú no puedes desentenderte al 100% de lo que estás haciendo. Efectivamente, es que muchas veces a la hora de montar una empresa no sabemos qué cosas hay que hacer ni qué pasos hay que dar. Me hablabas antes fuera de cámara de la necesidad también de tener incluso pactos, ¿no? De socios y de tal, para que todo sea más fácil, ¿no? Sí, cuando buscas un socio para un proyecto, montas una empresa, se nos olvida esa parte, que ahora todo va muy bien, pero a lo mejor en un futuro no va tan bien. Entonces lo suyo, aparte de lo que son los estatutos de la sociedad y la parte estrictamente legal, lo suyo es hacer un pacto de socios o algún documento donde quede reflejado qué es lo que va a hacer, cuál es el papel de cada uno de los socios, ¿vale? Es un documento privado, no hace falta que sea ante notario,
pero es también una especie de obligación moral a la hora de decir, porque a lo mejor en un momento dado te ilusionas así, sí, pues yo hago, yo te ayudo, y luego en el día a día una de las partes o no hace nada, o es que no puedo, y la otra se ve un poco como desamparada, en plan, jolines, yo tenía un socio al principio. Si tenemos esos pactos por escrito, incluso a la hora de salir, si uno de los tres, del socio, del número de socios que sea, quiere abandonar el proyecto, que haya un procedimiento. ¿Sabes yo qué es lo que veo? Que no hay un sentido preventivo de la justicia, ¿no? No. De las consultorías legales. La gente va a vosotros, va a los abogados, ¿no? Cuando ya la cosa está terrible, ¿no? Pero yo pienso, en un mundo donde la justicia es tan lenta y tan cara, ¿no sería mejor tener como un sentido preventivo? Sí, pero lamentablemente normalmente las cosas se hacen cuando ya hay una sanción por hacer algo. Entonces no tenemos ese sentimiento de voy a hacer esto porque me va a venir bien. No, voy a hacer esto para que no me multen. Entonces esa Efectivamente. parte es un poco... Bueno, pues todos aquellos que queráis entrar en contacto con ella podéis hacerlo en su página, en imsconsulting.es, donde además hay un blog, ¿no? Sí. Cuéntame lo del blog. Normalmente lo que hacemos es cuando nos preguntan varias veces lo mismo, intentamos escribir sobre ello para que el resto de personas puedan obtener esa información, porque al final, aunque todos somos diferentes, todos solemos tener unas dudas parecidas, al final somos similares, entonces intentamos recopilar esas dudas que nos hacen, ponerlas en nuestro blog para que a la hora de buscar respuestas sea más sencillo. Y además con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo, tienen que reconocer conmigo que Susana es una mujer muy didáctica, ¿no? También porque te lo sabes bien y porque tienes muchos años de experiencia, eso se nota un montón, a la hora de hablar, ¿no? Que uno lo puede explicar de una forma sencilla porque sabe perfectamente de qué está hablando. Sí, pero al final intentamos eso, que la otra parte te entienda, porque si te pones a hablar solo con términos fiscales, jurídicos, te miran así con cara de... Esto no me interesa, yo quería venir a abrir un bar. Claro, yo quería hablar de sueños, ¿no? No quería hablar de impuestos, ¿no? Bueno, pero es que de todo eso hay que hablar. Yo cada vez le digo más a los emprendedores que la cabeza en el cielo, pero también el pie a tierra, y es muy importante, yo creo, esta parte legal, esta parte de fiscalidad, en donde tú puedes poner luz, ¿no?, entre tanta oscuridad. Sí, yo muchas veces me siento ahí como el freno. De hecho, algunas veces, jolín, pues me has hecho pensar, yo qué, pero bueno, al final sí, el pararte a pensar, que muchas veces no lo hacemos, es fundamental para todo. Muy bien, pues yo ya se la he presentado. Ahora ustedes, si quieren conocerla más, ya saben, en imsconsulting.es. Ahí pues pueden ponerse en contacto contigo, ¿no? Por medio del email, imagino, ¿no? Sí, el email soy más localizable, porque la oficina la tenemos en Madrid, en la calle Ramón Sainz número 14, ahí está la que es mi socia, que es la que está allí habitualmente, pero yo soy más itinerante, estoy en Fangaloca, estoy en Fuenlabrada, así que para contactar conmigo casi mejor por mail. Ella habla de Fangaloca, que son precisamente ella también los organizadores de Fuck Up Nights, ya saben, estas veladas donde la gente habla de errores, así es que ella de los errores que cometemos los emprendedores sabe mucho por oficio y también, ¿no?, como persona que está detrás del Fuck Up Nights y que estás muy acostumbrada a escuchar pues las grandes meteduras de pata que tienen los emprendedores. Y la verdad es que nos hemos detenido mucho en hablar de empresas y de socios porque tú y yo sabemos que es de lo que más se habla, ¿no?, en las noches del Fuck Up, ¿no? Sí, siempre hay alguna historia de algún socio díscolo en las asociaciones y ideas empresariales. Muy bien, pues ya saben, todo lo que usted siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar, pregúnteselo a Susana Martín Misol. Ella le pondrá las pilas y le dirá qué hacer y qué no hacer en este mundo del emprendimiento. Nosotros le esperamos en la próxima. Bienvenidos a este canal. Suerte.